La libertad de pensamiento, conciencia y religión o libertad religiosa es el derecho humano que tienen todas las personas de adoptar una religión, de no elegir alguna y de ejercer estas creencias de manera pública y privada sin temor a represión o discriminación. Todos los ciudadanos poseen esta libertad reconocida en las democracias modernas. En la práctica, la elección del credo está dada generalmente por creencias familiares, el entorno social o la decisión independiente. El derecho humano a la libertad religiosa está garantizado en documentos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 18 y 27, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, y en el artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles a través de este congreso que casi estamos llegando ya a su fin. No sé qué vamos a hacer en agosto, porque nos hemos acostumbrado a estar martes y jueves durante el mes de julio, todos juntos y escuchando a grandes conferencistas muy ilustres. Pero sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy rápidamente queremos presentarles a quienes están en nuestro presidium virtual. Me encanta esto de virtual, porque nos vemos y no nos tocamos, ¿verdad? Y podemos estar libremente sin el cubrebocas y podemos sonreírnos, porque ahora la gente ni sabe cuando nos reímos. Muy bien, tenemos al pastor Reinaldo Rodríguez, quien es el presidente del Consejo Interreligioso. Bienvenido. Tenemos a Monseñor Daniel Medina Page, quien es nuestro secretario. Tenemos al arzobispo Francisco Javier Chagoya Ramos, sea bienvenido. Al obispo Oscar Roberto Domínguez, también sea bienvenido. Al pastor Oseas Palao Herrera, que es vocal del Consejo Interreligioso. Igualmente al pastor Aristeo Salgado. Tenemos a Maggie Ibáñez o Margarita Ibáñez, que es nuestra vocal. Y por supuesto tenemos también como vocal a Marco González. Este día nos acompaña el licenciado Jorge Liga Lindo, quien es, además de un buen y gran amigo por muchos años, es el director general adjunto de registros y certificaciones y normatividad de las acciones religiosas de la Secretaría de Gobernación. Tenemos el gusto también de tener la representación de nuestro gobernador, licenciado Alfredo del Mazo Maza, la persona del contador público Pedro Mena Alarcón, quien es el coordinador de asuntos religiosos, es el jefe de la unidad de asuntos religiosos del gobierno del Estado de México. Gracias a Dios también por la vida de nuestra presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, y en esta ocasión le acompaña representándole a ella el licenciado Mauricio Aguirre Lozano, quien es el secretario de gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan, un gran hombre y un gran servidor público y buen amigo. Esta mañana también nos acompaña la licenciada María Paulina Pérez González, quien es la 10ª regidora del Ayuntamiento de Naucalpan, hecha en Naucalpan, totalmente mexiquense, ¿verdad? En ese sentido. Gracias, licenciada, por estar aquí. Y tenemos también al licenciado Cristian Vadillo, quien es el director de la Fundación de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Bienvenido, Cristian. No sé qué vamos a hacer el día que perdamos tu imagen. No, pero te tendremos ya aquí asegurado, hasta la sonrisa la tenemos asegurada tuya. Muy bien, entonces sigamos adelante. Tenemos algunos videos de algunos de nuestros miembros del Consejo Religioso del Estado de México para saludarnos. Escuchemos entonces. Adelante, mi buen Cristian. Hola a todos, soy el diácono Tomás de la Iglesia Ortodoxa Antioquina, miembros del Consejo Interreligioso del Estado de México. Espero que usted y su comunidad se encuentren tranquilo y con seguridad en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Los tiempos han cambiado, pero nuestra misión no. Es por eso que los estamos invitando para que participen activamente en el Congreso Virtual sobre la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. ¿Qué es la paz? La paz
Es el regalo más preciado que otorga Dios a todos. Esa dicha entregada a toda la humanidad, pero no solo a la humanidad, sino a la creación entera. Dado que la paz es otorgada por Dios, los creyentes debemos estar involucrados en un proceso permanente de tomar más conciencia sobre nuestra responsabilidad de encarnar el mensaje de paz y justicia en el mundo, como testigos de la autenticidad de nuestra fe. Sin amor por los demás, sin una actitud de paz hacia todos los hombres, nadie puede ser llamado un verdadero servidor de Dios. Es por eso que cada día debemos trabajar por continuar con esta misión que nos ha sido otorgada. Recuerden, los esperamos en el Congreso y esperamos que todos se encuentren bien. Muchas gracias. Un saludo para todos. Mi nombre es Monseñor Luis Martínez Flores, perteneciente a la Diócesis de Ecatepec, y soy vocal del Congreso Interreligioso del Estado de México. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de reflexión y que nos ha ayudado a crecer, y precisamente para una reconstrucción del mundo, una reconstrucción de la humanidad, tenemos que pasar por edificar la paz y también tener los valores bien cimentados en la familia, como ese vínculo importante de cada ser humano y también como santuario de la vida. De aquí surge la importancia de este congreso virtual sobre la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Este mes de julio ha sido un mes de muchas experiencias a través de las conferencias que iluminan nuestra mente, llegan al corazón y nos llevan precisamente a la acción en nuestras personas y en la sociedad. Agradecemos todos los esfuerzos que se están realizando, tanto de la sociedad como también de nuestros gobernantes. Agradecer a la licenciada Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, por esta iniciativa y por este apoyo precisamente para este congreso. Y también agradecemos la participación de las autoridades del Estado de México, especialmente al licenciado Alfredo del Mazo Maza, nuestro gobernador, y a todas las congregaciones, a todas las asociaciones religiosas que precisamente en este esfuerzo de unidad están participando. Y cómo no tener presente también a Conciencia Nacional para la Libertad Religiosa, quien es que también está precisamente haciendo sus esfuerzos de vinculación. Pues deseamos abundantes frutos para este congreso. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Hola, hermanos y amigos. Quiero dirigirme hoy en una forma especial a todos ustedes que van a participar de este Congreso de Libertad Religiosa, construyendo la paz en México. Y felicitar a todos los organizadores, tanto al Consejo como al señor gobernador, como a la señora presidenta de Naucalpan, por esta gran iniciativa. Los felicito porque uno de los grandes valores fundamentales, uno de los derechos humanos importantes, es la libertad religiosa. Recuerden ustedes que las religiones nos ayudan a ir teniendo ese contacto con la divinidad y nos van promoviendo un desarrollo integral y sano. Es por eso que en una democracia como la de México es fundamental que se respete y se viva profundamente la libertad religiosa. Quiero pedirle a Dios que bendiga este congreso y que los llene de su amor a todos y a cada uno de ustedes. Saludos a todos y buen inicio.
Gracias a cada uno de nuestros líderes religiosos de diversas comunidades que hoy nos han saludado y nos han deseado lo mejor en este congreso que estamos ya casi finalizando, en nuestra penúltima reunión. El día jueves, primero Dios, estaremos finalizando con tremenda tarea, muchos desafíos por delante, pero con muchas ganas de hacer la tarea. Esta mañana también nos acompaña la licenciada María Paulina Pérez González, quien es la 10ª regidora del Ayuntamiento de Naucalpan. Déjenme presentarles a doña Pau, ¿verdad? Más así coloquialmente. Es originaria de Naucalpan, obvio que esto está en el Estado de México. Estudió comunicación en la Universidad Anáhuac de México Norte y fue miembro de CREA, Programas de Liderazgo en Comunicación de la universidad, con estudios en habilidades gerenciales, democracia, sustentabilidad y planeación de campañas políticas en instituciones de México y en el extranjero. Ha sido coordinadora de comunicación de diputados federales y locales del Estado de México dentro de la iniciativa privada. Fue directora de capacitación de Fundación Virtus y coordinadora de relaciones públicas del Grupo Invertium. Exsecretaria general de Nada nos detiene, civil dedicada a la formación política. Como militante del Partido Nacional, fue miembro de la Comisión Permanente del PAN en el Estado de México y actualmente es consejera estatal, así como secretaria de Promoción Política de la Mujer del CDMM del PAN en Naucalpan. Ha colaborado en coordinación de diversas campañas internas como externas en su estado y a nivel nacional. Trabajó en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN como coordinadora de estructuras de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil en el 2013 al 2016, así como coordinadora de estados de la Secretaría de Fortalecimiento. Colaboró también dentro del Registro Nacional de Militantes y Comisión Organizadora Electoral. Fue diputada federal suplente de la 62 legislatura y diputada de también en la legislatura del Estado de México. Actualmente es vicecoordinadora territorial de la Coordinación Nacional de Regidores de la ANAC y 10ª regidora del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en el que integra diversos consejos, comités y sistemas municipales, destacando ser secretaria técnica del Consejo Municipal para la Agenda 2030, me pusieron aquí. Es también presidenta de la Comisión Edilicia para la Atención de la Agenda 2030 e integra las comisiones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto, cultura, educación y deporte, gobernación, seguridad pública y tránsito y protección civil, preservación y restauración del medio ambiente, asuntos internacionales y protección al migrante, asuntos metropolitanos y prevención social de la violencia y la delincuencia. Pau, casi se me acaba el aire. Y yo no sé cómo has hecho todo esto siendo tan joven. Es que sí, bienvenida, en tu boca está la bienvenida por parte del municipio y la exposición de motivos también de nuestro congreso y de este día. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Ya no tan joven, nada más medio se aparenta, pero agradecer la bienvenida. Me da mucho gusto poder estar aquí con todos mis compañeros del Presidium, aunque sea virtualmente, podernos saludar y ver que todos están bien, esperando que también sus familias lo estén. Agradecer también la invitación al secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre, y sobre todo a Cristian, a todos los que han hecho posible este congreso y que vengan muchísimas cosas buenas a través de él. A nombre del gobierno municipal, principalmente de nuestra presidenta, la arquitecta Patricia Durán Reveles, así como de mis compañeras y compañeros de Cabildo, les doy la bienvenida virtual a este Congreso de Libertad Religiosa. Me da mucho gusto y estoy muy contenta de poder estar aquí en esta 4ª semana de conferencias, poder escuchar a través de todas estas semanas, poder escuchar, coincidir, también tomar una muy buena nota de la importancia de la libertad religiosa para la construcción de un país democrático, humanista, justo y sobre todo pacífico, ¿no? Cuando se habla de libertad, de derechos humanos, creo yo que lo primero que se viene a la mente es la libertad de ser, de convivir, de respetar, de discernir, pero tolerar y sobre todo entender que este derecho fundamental viene también con la formación en familia de buenos ciudadanos que aportemos a nuestra comunidad. En Naucalpan, con muchísimo orgullo, llevamos una agenda pro familia con políticas públicas
que deben ir encaminadas a la construcción de la paz, tomando en cuenta que si queremos gobernar bien, lo primero que debemos hacer es impulsar el desarrollo pleno y sostenible de las personas, actuando siempre como servidores públicos con congruencia, ya lo vi la semana pasada, con ética, respetando los derechos de todas y todos, promoviendo la igualdad, empezando por la defensa de la vida de los que no pueden defenderse, que son los no nacidos. Me da mucho gusto poder participar hoy, esperando que poco a poco entendamos que los diversos sectores, es decir, gobierno, academia, sector privado, sociedad civil y las asociaciones religiosas, no vivimos en diferentes Méxicos, vivimos en el mismo México. Y nuestra obligación es trabajar en sinergia, aceptando y comprendiendo el rol y papel de cada uno de nosotros para una verdadera reconstrucción del tejido social y una verdadera formación en comunidad centrada en el bienestar del individuo para alcanzar el bien común. Desde aquí espero que sea un día muy, muy fructífero. En Naucalpan tienen su casa. Espero que pronto podamos saludarnos personalmente para platicar y seguir dialogando, debatiendo, discerniendo, pero sobre todo con ese debate y esa coincidencia en conceptos podamos hacer cosas mucho más buenas y bonitas para todas y todos los ciudadanos en este país que tanto queremos. Deseo que en sus hogares, sus familias estén todos con bien, que nos cuidemos entre todos para juntos salir adelante de estos momentos de crisis, porque solo así juntos vamos a poder superar todos los retos. Que Dios los bendiga mucho y bienvenidos a Naucalpan. Vaya nuestro aplauso para nuestra regidora. Gracias por todas sus tareas realizadas en el transcurso de la vida a beneficio de nuestra sociedad. Dios le ayude y le bendiga mucho. Doy las gracias a don Reinaldo, que es nuestro presidente del Consejo Interreligioso, por permitirme hoy conducir y de esta manera poder presentar a un querido y gran amigo que hemos caminado por muchos años, y me refiero justo al licenciado Jorge Lee Galindo, quien va a tener una ponencia titulada La libertad religiosa como principio básico en las gestiones gubernamentales. ¿Quién es el licenciado Jorge Lee Galindo? Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, diplomado en Religión y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con estudios en Derecho Internacional por Hampton Global University, autor de libros, Manual Jurídico para las Asociaciones Religiosas, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público comentada, El Derecho a Creer Diferente, Derecho Eclesiástico Mexicano, una visión desde la práctica, por cierto, muy recomendables sus libros, autor también de varios artículos publicados por la Secretaría de Gobernación y por la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de Derecho Eclesiástico Mexicano. Ha constituido a más de 1,500 asociaciones religiosas ante el Estado mexicano. Ha participado como ponente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en programas diversos de televisión con el tema de libertad religiosa. Fue ponente en el Congreso de Estados Unidos de América, dando testimonio de la persecución religiosa de cristianos en México. Fue ponente en el primer Seminario Nacional Derecho Humano a la Libertad de Creencias, auspiciado por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y por el Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos. Presidente con licencia de Impulso 18, es una ONG que promueve y defiende la libertad de creencias y religión para todos como derecho humano fundamental en México. Actualmente se desempeña como director adjunto de registro, certificaciones y normatividad de las asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación. Mi querido y distinguido licenciado Jorge Lee, adelante, tienes el uso de la palabra y estamos muy atentos a tu ponencia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, agradezco esta oportunidad que se me brinda de poder compartir en este tan importante congreso la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Agradezco al señor gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a todos sus colaboradores, a la presidenta municipal de Naucalpan, la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, y a sus colaboradores también, al Consejo Interreligioso del Estado de México, a su presidente, Pastor Reinaldo Rodríguez,
al vicepresidente Pastor Cirilo Cruz, a Monseñor Daniel Medina y a mi amigo Cristian Madillo de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Me da mucho gusto poder estar participando de este congreso con un tema que se me ha encomendado, denominado la libertad religiosa como principio básico en las gestiones gubernamentales. Y para poder aterrizar en este tema, quisiera yo dar un contexto para que nos fuéramos adentrando en lo que es este tema, este hermoso tema, tan importante tema que es el de la libertad religiosa. Quiero empezar diciendo que en realidad este es un derecho humano fundamental, como bien lo sabemos, pero que en México ha ido madurando muy lentamente. Yo veo que existen muchos otros derechos humanos que son reconocidos y que son aceptados sin problema por la ciudadanía. Sin embargo, este de la libertad religiosa me parece que está un poquito lento en su crecimiento, en su madurez, a pesar de que somos 9.558 asociaciones religiosas registradas al día de hoy. Es un tema que parece que reviste poca relevancia, aunque cuando surge un conflicto, sí tiene, de alguna manera se vuelve importante, ¿no? Pero cuando surge esta importancia, yo veo que en muchas ocasiones el derecho va envuelto con mucho desconocimiento. Y es ahí donde yo quisiera trabajar el día de hoy para poder aterrizar en el tema que hoy me tocó platicarles. Quisiera decir que veo que hay muchas opiniones que rechazan que este derecho sea esencial en la vida del ser humano. Preferirían, al parecer, que no existiera, porque existe esta dificultad para asimilar esta regulación en la materia constitucional en México. Los lineamientos constitucionales que existen al día de hoy, así como lo señalado en la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, en realidad pues tienen antecedente de las leyes de reforma, tienen antecedente de la propia Constitución de 1857, entonces tenían un contexto determinado. Sin embargo, hoy en día existe una nueva visión. Yo diría que lo sucedido en el año 2011, cuando se reformó nuestra Constitución en el tema de derechos humanos, surge alguna nueva idea como para poder entender la libertad religiosa desde ese momento. Es una nueva visión, es una visión que los constitucionalistas dicen que es una visión pro persona. Se hace necesario entonces replantearnos un concepto de este derecho y pensar en integrar también en los estándares internacionales y en las leyes de la materia este mismo derecho. Y es por ello que es muy importante seguir luchando para, pues yo digo, abrir o seguir abriendo los caminos que aún vemos cerrados y lograr a plenitud que este derecho sea entendido. Todo lo anterior tiene un sentido. Nuestra nación ha venido construyéndose en un marco de laicidad, ciertamente. Pero este marco, paradójicamente, se consolidó en el texto constitucional hasta el 30 de noviembre de 2012. Es decir, nosotros vivimos durante mucho tiempo diciendo que México era un estado laico. Sin embargo, es hasta 2012 cuando por fin se pone este concepto en la Constitución. Dice el artículo 40 de la Constitución que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, y ahora se le agregó entonces el concepto laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Esta federación establecida según los principios de la Constitución. Entonces, bajo este parámetro tendríamos que ya ir tomando en consideración ciertos conceptos que en la vida día a día los venimos usando muy a menudo. Por ejemplo, el Estado laico como tal, ¿no? ¿Qué es un Estado laico? Para no entrar en una definición muy filosófica, podríamos decir que es una organización política que no establece ninguna religión oficial, que no señala ninguna religión particular que merezca ser tratada en forma especial. También se nos dice que es una nación que funciona independientemente a cualquier organización o a cualquier confesión religiosa,
y en donde las creencias religiosas no deben influir en la política nacional. Entonces, un Estado laico es lo que entenderíamos como opuesto a un Estado confesional, ¿no? En donde ahí sí se establece una religión oficial y entonces entenderíamos que es lo opuesto a un Estado confesional. Hay que distinguir entre un Estado laico y la secularización del Estado, porque esta se entendería como la idea de que lo religioso no forme parte del mundo social. Y entonces en México el Estado laico se instituye desde la Constitución del 57, junto a lo que en ese entonces se entendía como libertad religiosa, pero que en realidad era más que nada tolerancia de cultos. Y en este entonces lo importante era la afirmación de la independencia de la soberanía de política del Estado mexicano frente a aquel entonces a la Iglesia Católica, que contaba con mucho poder político y económico. Por eso el Estado laico mexicano, sin desconocer a la Iglesia Católica como a la mayoritaria del pueblo mexicano, buscó someterla y buscó dominarla. Su principal problema entonces no fue establecer un sistema de protección jurídica a la libertad religiosa para que los pobladores de distintos credos pudieran convivir, sino como definir sus reglas de operación con ella. Había que establecer, como diera lugar en esa época, la soberanía estatal, ya que, como se ha dicho, la Iglesia Católica contaba con poder y los especialistas, por ejemplo, dicen que el Estado laico mexicano en ese entonces afirmó más ser un Estado soberano que un Estado respetuoso de la libertad religiosa. Así de manera rápida por la historia de México llegamos al 1992, que seguramente es una fecha que todos conocemos, porque se reforma la Constitución el 28 de enero de ese año, y entonces a partir de ese momento se reconoce personalidad jurídica a las distintas iglesias con la expedición de la ley en julio de ese mismo año, y empieza un andar nuevo en el sistema mexicano sobre la cuestión de iglesias. Les decía yo hace unos momentos que hay 9,558 asociaciones registradas al día de hoy. Y en ese entonces, 1992, platicando con quienes estuvieron en ese momento, nos decían que calculaban que iban a registrar alrededor de 100 asociaciones religiosas, lo cual implica que no teníamos mucha idea de lo que sucedía en el mundo mexicano sobre las diversas iglesias. Quedó expresado en el texto constitucional el principio histórico de la separación de las iglesias con el Estado y se reanudan entonces ya las relaciones con la Iglesia Católica. Sin embargo, hubo algunos conceptos, como les decía yo al principio, y que persisten porque son raíces que traemos desde las leyes de reforma y desde la Constitución del 57. Por ejemplo, no se les confieren a los ministros de culto derechos políticos sí pasivos, más no activos. Se establece la prohibición de asociarse con fines políticos para las iglesias, realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna. A las asociaciones religiosas se les prohíbe que su nombre o título tenga alguna palabra o indicación que se relacionara con alguna confesión religiosa, ¿no? Y entonces esta ley nueva de 1992 es la que empieza a regir en ese entonces y es la que actualmente nos rige. Es la que actualmente está vigente con muy poquitos cambios y que ustedes lo habrán oído de mi persona. Yo calculo que ya debe de ser modificada porque ya hay muchos conceptos que ya no aplican a la vida que estamos viviendo en nuestro país. Ha habido intentos, no ha pasado, por varias razones, políticas principalmente, pero a lo que yo quisiera llegar es que hay conceptos, hay un punto en el que yo ya veo que la ley está rebasada por la misma circunstancia de nuestro país. Entonces, otro concepto importante para poder ir aterrizando en este tema es entender lo que es justamente el propósito del Congreso. ¿Qué es la libertad religiosa? Pues me gustó y encontré una definición que me parece muy sencilla y que puede ser muy ad hoc a lo que hoy tenemos en nuestro Congreso. La libertad religiosa es la facultad de elegir y de decidir de cada persona acerca de su relación con Dios. Así de sencillo, facultad de elegir y decidir acerca de nuestra relación con Dios.
Entendemos que hay libertad religiosa para quienes no tienen creencias, pero digamos en términos generales, este concepto nos puede dar luz exactamente de lo que significa o de lo que perseguimos. Esta relación, ¿verdad? Esta relación que podemos tener con un ser divino va precedida de una libertad de pensamiento, va precedida de una libertad de conciencia, y entonces es una relación que solo puede hacerse en libertad. Esta relación que yo pueda tener con Dios solo se tiene que hacer con libertad, sin coacción de ninguna índole. Y entonces cuando alguien violenta al prójimo por creer diferente, ¿verdad? Violenta lo más íntimo de su ser. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros. Y ahí, para poder entonces seguir avanzando en el tema, yo me permito poner dos problemas que he encontrado en este tema de libertad religiosa, que sin duda si los podemos abatir o si podemos trabajar en ellos, vamos a dar un paso muy importante para lograr llegar a tener esta libertad a plenitud. Y no es la primera vez que comparto esta ponencia, porque me parece que es fundamental que todos los que estamos en el medio, digamos, político, religioso, por llamarlo de una manera, entendamos que actualmente en nuestro México tenemos dos problemas fuertes que habría que abatir. El primer problema yo quiero abordar, y esto precisamente para llegar a decir cómo podemos tener un piso parejo, porque tenemos 9.558 asociaciones religiosas de distintos credos, la mayoría de ellas de corte cristiano, pero hay muchas otras asociaciones religiosas registradas ante el Estado mexicano que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero que sin embargo en base a la ley cumplen con los requisitos y tienen personalidad jurídica. Entonces, para llegar a entender esto, yo quisiera decir que no nos debemos de estacionar en una creencia muy nuestra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros creemos, pero tenemos que ver un poquito más allá para entender a aquellos que creen diferente a mí y poder entender que una concepción de ellos es diferente a la que yo tengo, sin embargo merece el respeto y merece la tolerancia respectiva, ¿no? El primer problema que les comparto, y que esto es en razón de la experiencia que yo he tenido al tiempo, a lo largo de los años, es que necesitamos comprender, México necesita comprender los usos y las costumbres de los pueblos indígenas ante la libertad de creer diferente. Este es un tema que pareciera muy cansado, parecía muy trillado, pero que hoy en día sigue siendo uno de los temas más importantes que nuestro México tiene que abordar. Les voy a decir, México cuenta con 68 pueblos indígenas que representan a más de 11 millones de habitantes. Esto según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el tema de las creencias religiosas, existe una problemática en la mayoría de las comunidades de tipo originario, de tipo indígena, que se dan sobre todo en estados como Hidalgo, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas principalmente, en donde las familias al recibir una información diferente a la creencia religiosa que ellos tuvieron durante muchos años, y cuando ellos van entendiendo otra concepción debido a una plática, debido a una asistencia a algún lugar, o como ustedes quieran llamarle, ellos van cambiando la concepción de sus creencias y entonces van quitando, van dejando a un lado lo que de alguna manera era una tradición en su pueblo. Esta situación provoca un rompimiento entre la comunidad indígena y estas nuevas creencias. La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces son personas que vivían en un catolicismo tradicional, muy incluso hasta sincrético, diría yo, en su comunidad, y a la hora que se convierten principalmente al evangelio, principalmente a iglesias evangélicas, empieza la liga a romperse, porque ellos mismos ya no aceptan cubrir las cuotas para las fiestas religiosas, ya no están de acuerdo en seguir ciertos lineamientos que son básicos allí en la comunidad, etcétera. Y entonces esto empieza a hacer que la comunidad empiece a enojarse, ¿verdad? A disgustarse con ellos,
y empiezan a haber problemas. Los principales problemas se empiezan a dar cuando les dicen, si ya no quieres cooperar porque ya no crees en esto, pues entonces te sales del pueblo, ¿no? Y entonces vienen las expulsiones. Antes de las expulsiones, pues ciertamente debo de decirles, y comprobado, ¿verdad?, que hay encarcelamientos, que hay corte de suministros de agua, que hay prohibición para que los niños entren a las escuelas públicas si profesan religión sus padres de otra creencia. Hay prohibición para los panteones municipales, hay prohibición incluso para vender y comprar en la comunidad, hay prohibición para que alguien vaya y los visite. Entonces es una serie de limitantes que si ustedes se fijan, la libertad religiosa se está violando de esta persona. No tan solo es eso, sino que violan otro tipo de derechos humanos fundamentales. Esto se da mucho, les decía yo, para iglesias, para personas que se convierten al evangelio, a testigos de Jehová, a adventistas, a presbiterianos, a pentecostales. Entonces, esta situación se da muy fuerte y esto es lo que está provocando desplazamientos. Tuvimos un caso en la frontera de Nayarit y Jalisco con los huicholes, los huixáricas, que ustedes conocen o que han oído, donde de alguna manera, por esta misma situación en donde ya los nuevos creyentes ya no participaban en la tradición huixárica de beber sangre de venado y una serie de cosas tradicionales, religiosas de esos ancestros, fueron expulsados, fueron dejados ahí en la frontera de Nayarit y Jalisco, y ninguno de los estados correspondientes estaba interesado en tomar el caso, porque tomándolos significaba la responsabilidad. Entonces fue un gran problema y de alguna manera pues, hubo quien ya, algunas iglesias evangélicas los adoptaron y ahora siguen viviendo o ya están viviendo en la ciudad. Es un fenómeno raro porque durante todo el tiempo en el que se les expulsa y se les empieza a encontrar dónde vivir, realmente lo que tienen ellos es una dificultad pues de contextualización, porque están en una situación ahora de ciudad cuando ellos vivían antes en una comunidad de otro tipo, ¿no? Pero ya cuando de alguna manera el elemento legal pudiera favorecerles, ellos ya no quieren regresar, ya están muy ubicados en sus nuevos lugares, ¿no? Esto sucede mucho en Chiapas, sucede mucho en Oaxaca y en este caso, y les decía, en Jalisco. Bien, entonces esta situación hace que de alguna manera pongamos en consideración qué es lo que sucede con la Constitución. Es que resulta que la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución mexicana, se dice que se respetan los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, se respetan las formas de organización, se respetan incluso las formas de llevar a cabo ciertas reglas de convivencia y de sanciones incluso también, pero por allí al final dice, siempre y cuando se respeten, ¿verdad?, los derechos humanos de las personas, ¿no? Y entonces ese es el punto medular, porque entonces el 2 reconoce usos y costumbres y el 24 reconoce la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión. Y pareciera que son dos derechos que se oponen, parece que hay colisión ahí en esos dos artículos, sin embargo no lo hay, porque el artículo 2 dice siempre y cuando se respeten los derechos humanos de todos. Y hace unos días apenas, por ahí, si me permiten, luego se los puedo enviar, ya la Corte se pronunció. Por fin, después de muchos años, se pronunció la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, ante un amparo de unas personas expulsadas. Creo que eran sobre todo estos que les digo de los huicholes y unas personas de Oaxaca, y en donde de alguna manera digo, ¿cómo se va a pronunciar? Porque tenemos dos derechos. Y entonces de alguna manera dice la Corte, está bien que le suspendas tus derechos en la comunidad, porque evidentemente dejaron de serte de tu religión, pero no los puedes expulsar del territorio. Entonces pareciera como que la Corte mexicana dice, ok, expúlsalos de esa comunidad, pero no los expulses del territorio. Entonces está muy interesante, está muy debatido ese concepto por los abogados, por los especialistas, pero eso es lo que llegó la Suprema Corte de Justicia apenas hace unos días, 2020. Entonces, unos dijeron, ¿cómo podemos decir que expulsen a las personas por creer diferente?
¿no? Pero la Corte dice, sí, expúlsalos de esa zonita, ¿no? de esa comunidad pequeñita, pero no los saques de todo el territorio, porque entonces sí viola sus derechos humanos. Entonces, pero por el otro lado decimos, es que si no lo hacen, ¿cómo van a ellos hacer valer sus derechos indígenas, ¿no? Entonces es algo complejo. Por eso yo les decía que es un primer problema que yo veo, porque si abordamos de una manera más madura, ya quizá con la posición de la Corte y teniendo algunos espacios de diálogo, pudiera ser muy interesante que ya pudiéramos ir entendiendo el tema de libertad religiosa en algo que en México sucede a nivel de indígenas. La pregunta sería, por ejemplo, ¿el derecho de los pueblos indígenas debe de ubicarse en un plano de igualdad con el derecho positivo mexicano? ¿O el derecho positivo mexicano está por encima de los usos y costumbres indígenas? ¿O los usos y costumbres de los pueblos indígenas son superiores al derecho positivo mexicano? Son varias preguntas que tienen que surgir y que hay que estudiarlas y hay que analizarlas. Muy bien, no me detengo en ese tema porque precisamente lo tomo para efectos de ir entendiendo el porqué del tema que hoy me piden. Pero después de todo esto, podemos entonces entender que incluso en la Organización Internacional del Trabajo se maneja lo mismo, se respetan los usos y las costumbres de todos, pero de alguna manera siempre recayendo en el punto del respeto a los derechos humanos de toda persona. Muy bien, este es un primer problema. Y otro gran problema que yo también veo en este tema de libertad religiosa es algo que no nos va a ser muy lejano o muy ajeno a nosotros, que es entender o comprender, ¿verdad?, la parte de la libertad de expresión con el tema de la libertad religiosa. Este es otro gran tema. Este es un tema que nadie le ha querido entrar, ni siquiera la Corte, pero allí hay algo al respecto. ¿Qué es la libre expresión de las ideas? La manifestación de las ideas, dice el artículo 6 de la Constitución, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral de los derechos de terceros, porque provoque algún delito o perturbe el orden público y el derecho a la información sea garantizada por el Estado. Entonces, aquí lo que surge justamente es que ya empezamos a encontrar problemas porque ministros de culto o porque líderes religiosos empiezan a expresar sus opiniones en base a un tema determinado que está polémico en el momento de que está viviendo el país, ¿no? Y entonces, los que están en desacuerdo van y dicen, estás violando el Estado laico, estás violando la separación de las iglesias y el Estado, y entonces los quieren callar, ¿no? No podemos en un momento dado permitir, ¿verdad?, que un religioso hable sobre el aborto, que un religioso hable sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que un religioso hable sobre la eutanasia, que un religioso hable sobre el uso de la marihuana, que un religioso hable sobre la concepción in vitro, ¿no? Entonces, pareciera que ninguna iglesia ni ningún líder religioso puede abrir la boca, prácticamente ya no. Y entonces, eso está generando, de lo que yo he dicho, es como que un estado laico esquizofrénico ya en donde ya no podemos ni siquiera dar una opinión porque ya se nos tilda de violar la separación de la iglesia y el Estado o la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ahí encontramos otro gran problema. ¿Por qué? Porque las expresiones de los líderes religiosos muchas veces, o la mayoría de las veces debería de ser así, lo hacen en base a una creencia religiosa, en base quizá a un libro sagrado, en base a una opinión que merece ser respetada aunque no la comparta, ¿no? Y entonces no veo, me decían el día de ayer en una encuesta que me hacían, ¿cómo podemos trabajar estos temas? Yo decía, dando más espacio a las iglesias para que hablen, dándoles espacios para que digan por qué no están de acuerdo, pero cuidando esa línea tan delgada que pudiera en un momento dado afectar a terceros la opinión. Es decir, la opinión del líder religioso tiene que ser con mucho respeto, tiene que ser con un cuidado esencial para no violentar a otras personas que no creen como ellos creen. Entonces, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada y entonces tenemos problemas por decir no al aborto.
y entonces ya las otras personas dicen, cállense, no deben ustedes de hablar, ustedes a sus iglesias, ¿no? Pues resulta que ni en las iglesias ya se puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya llegan las sanciones, ¿verdad? Administrativas, y aquí en la Dirección de Asuntos Religiosos nos ha llegado muchas quejas de grupos radicales diciendo, oye, no permitas que el sacerdote diga esto. Oye, espérame tantito, si de alguna manera lo está diciendo y está abocándose a un texto sagrado, ¿no? Y entonces, en su opinión, leyendo la Biblia o leyendo el Corán o no sé, no podemos estar diciendo, aparte que asuntos religiosos no atiende esos temas, eso es, digamos, de otra materia. Pero eso es lo que vemos. Entonces, al parecer ya tenemos esa dificultad de poder lograr entender que en México, para tener una libertad religiosa desde esta perspectiva tan democrática que queremos alcanzar, necesitamos escucharnos todos. Necesitamos oírnos todos. Ese pequeñito libro que yo escribí, que le titulé El derecho a creer diferente, pues realmente recoge eso. Hay experiencias de personas que creen muy diferente a mí, pero que si yo las escucho, puedo encontrar una oportunidad para aprender algo nuevo y no pasa nada, ¿verdad? Me puedo ir a tomar un cafecito con ellos después, ¿no? Es decir, el punto está en que no creemos que el hecho de que alguien cree diferente a mí provoca una enfermedad, provoca sarna, ¿no? No. De alguna manera, oye, yo no lo considero así, yo lo veo de otra manera, mi perspectiva es otra. Y quiero decirles que si no ejercitamos esa madurez o si no queremos llegar a esa madurez, vamos a tener problemas incluso dentro de nuestras propias iglesias. ¿Por qué? Porque los conceptos no son homogéneos, ¿eh? Aun y cuando haya una predicación o una enseñanza religiosa, la mente y la conciencia de cada quien la asume de manera diferente. Entonces, querer homogeneizar todo es el riesgo que correríamos con lo que decía yo al principio. Querer decir que todo debe de ser como mis creencias al Estado mexicano, entonces lo vamos a convertir en un Estado confesional. Y cuando no, aquí hay que entender que hay de todos, hay rojos, azules, amarillos, verdes, y de eso se trata, de poder compartir y convivir. Y por eso la democracia es así, no tan solo en el voto, sino en esa democracia de entender un poco más sobre la opinión que tiene el otro. El otro yo diría que no es un límite, el otro es una oportunidad, pues. Es una oportunidad que tiene al escucharme a mí. Oye, yo estudié en una escuela católica. Qué bien. Yo no, ¿verdad? A ver, platícame. Y platicamos cosas, ¿no? Yo al menos en mi persona, ahora sí que como mi persona, estudié en una escuela donde había mucho judío. Y cuando había fiestas de la religión judía, se vaciaba la iglesia, la escuela, porque pues ellos pedían permiso y pues no iban por sus fiestas religiosas. Y yo aprendí mucho de ellos y los quiero mucho. De verdad, tengo muy buenos amigos desde el kinder hasta la preparatoria judíos. Después me voy a la Universidad Intercontinental, no es cierto, a la Panamericana, en donde de alguna manera dije, no, de aquí no soy, porque ya me estaban inculcando algo que yo no era lo que yo quería. Platicando con mis padres, me dice, pues mejor salte, me salgo, y me voy a la Intercontinental, que también es religiosa, es católica. No pasó nada, tengo amistades y yo no soy católico. Entonces, por eso les digo, esos ejemplos son los que nos hacen ver que no tan solo lo que nosotros creemos es lo válido. Puede ser para nuestra creencia, sí, pero para aquellos que comparten otra religión y otra creencia, es necesario escucharlos y es necesario decirles, bienvenida a tu voz. Vamos a tener espacios. Este espacio que estamos teniendo hoy, magnífico. Son espacios que se necesita tener para que la gente hable, para que la gente tenga a bien entender que no nada más es lo mío, sino también hay muchas otras circunstancias. Ya voy a terminar, porque si no me atoro aquí. Por ahí me están diciendo que no se escucha, me dicen si no, por favor. Muy bien, y yo quiero terminar diciendo algunos desafíos que estoy pensando dejarles aquí no como lección, pero sí precisamente como retos, como desafíos. ¿Cómo puedo tener cómo poder hacer gestiones gubernamentales con creencias diferentes, ¿no? ¿Cómo poder recibir, y lo pongo como ejemplo, ahí en la Dirección de Asuntos Religiosos, a un Hare Krishna?
¿Cómo poderlo atender? ¿Cómo poderle decir bienvenido? ¿Cómo poderle decir gracias, vamos a tomarnos la foto, ¿no? Y cómo poder recibir de él un pequeño presente de su creencia, ¿no? Y entonces tomarlo y no sentirme agobiado porque yo no creo en eso y porque eso me va a hacer mal. No, no, no. Yo creo que tenemos que entender que todos tenemos el mismo piso y la religión mayoritaria y la religión minoritaria. Les quiero decir que hay budistas, les quiero decir que hay Hare Krishnas, les quiero decir que hay cienciólogos, les quiero decir que hay de muchas otras religiones que no compartimos quizá nosotros su opinión, pero que allí están y que valdría la pena en estos consejos interreligiosos darles la bienvenida y entonces tenerlos con nosotros para este tipo de eventos. Entonces, algunos desafíos. Creo que la palabra clave aquí es comprensión. ¿Qué es comprender? Según el diccionario, es percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. El que comprende no necesariamente acepta. Se puede comprender algo claramente, discernir una situación, y eso no implica que tengamos que aceptarla como tal para integrarnos a sus condiciones. Entonces, es necesario comprensión. Es necesario, como segundo lugar, que todos seamos sensibles y vuelvo, y que comprendamos la importancia de lo religioso en la sociedad. Es muy importante que lo consideremos. Si las personas creen que no debe de haber ninguna posición religiosa, ningún comentario religioso, ninguna iglesia en la sociedad, pues están equivocadas, porque les repito, se abrió la puerta, se pensaba registrar a 100 y hay casi 10,000 y más lo que se siga acumulando, ¿no? Claro está que no son 10,000 religiones, también habría que ser muy precisos en eso, son asociaciones religiosas. Muy bien, entonces, cuando nosotros somos sensibles y comprendemos que aquel que está a favor del aborto tiene derecho a decirlo, esperamos que nosotros, ¿verdad? A nosotros se nos respete el derecho a decir que estamos en contra. De eso se trata la democracia, ¿no? Pero como hemos sido muy violentos en todo, ahora resulta que pues, el que habla en favor de un tema de esta naturaleza es tratado de callar a como de lugar, cuando no debe de ser así. Entonces, es necesario que seamos, decía yo, sensibles. Ahora, ante la escasez de un verdadero diálogo democrático, urge abrir espacios para comprender la voz de las iglesias. Esto es muy importante. Las iglesias tienen que hablar. Las iglesias tienen que decir cómo es su creencia, por qué lo es así, por qué la fundamentan de esta manera y que se les escuche y se les respete. Probablemente no hemos nosotros impulsado mucho eso, pero habría que hacerlo. Hay necesidad de tener espacios en donde la iglesia, voy a poner un nombre al azar, la iglesia del Nazareno nos explique por qué creen ellos así. Los mormones nos expliquen por qué ellos creen de esta manera. Los testigos de Jehová nos hagan lo propio. La iglesia católica lo mismo. La iglesia pentecostés, los neopentecostales. O sea, necesitamos espacios y necesitamos conocernos. Hay quien dice que en el momento de no tener la conciencia, de no conocer al otro, se está abonando para la discriminación. En el momento en que tú no conoces por qué razón esta persona es así, ya de alguna manera te cierras y tienes un elemento que te suma a poderlo discriminar. Y si no comprendemos muy bien todo esto, podemos entrar a violencias. Y eso es lo menos que se quiere. También decía yo, como otro desafío, que es necesario comprender el alcance que tienen los grupos religiosos en la formación social. Es importante. México tiene una historia. México requiere de ser, de alguna manera, repasado en su historia y conocer cómo es la situación de nuestro país y respetar, repito, a quienes no lo creen diferente. Ahora, lo más complicado va a ser que debemos de comprender que lo religioso no encuentra relación en términos morales de todos de manera homogénea. Nos debe de quedar muy claro eso. No hay manera de que todo lo moral que yo tengo o lo religioso
que yo tengo lo pueda expresar de tal manera que el otro lo acepte igual. No hay homogeneidad. Yo les decía que incluso hay iglesias, porque yo lo viví, iglesias que se dividen, ¿verdad? Que se dividen del mismo credo, ¿eh? Del mismo credo, de la misma raíz, o sea, ni siquiera estoy hablando de algo extra, por la comprensión y la interpretación de alguna creencia específica. Entonces, no hay manera de homogeneizar. Comprendemos entonces, o comprendamos más bien sería, que dentro de toda expresión religiosa convergen distintas perspectivas. Yo no creo que si nos cerramos a esto, podamos encontrar dificultad. Yo creo que hay que abrirnos a esta mentalidad de decir somos muchos, somos de distintas posiciones, somos de distintas creencias, somos de distintos puntos de vista, tenemos contextos diferentes, las generaciones ahora son muy diferentes a las generaciones anteriores, la gente está viviendo una dinámica que no habíamos vivido quienes ya somos mayores y que ahora pienso yo, ¿cómo van a vivir estos pequeños que están viviendo con un tapabocas ya en nuestra sociedad? ¿Cómo es? ¿Por qué los jóvenes ya no están asistiendo a las iglesias? ¿Por qué los niños? O sea, son demasiadas preguntas que nos pudiéramos hacer y que pudiéramos entender que mientras encontremos la diferencia, pero la diversidad pues que tenemos en nuestro país, podemos encontrar muchos beneficios. Ahora bien, y para cerrar, diría yo, la pregunta que me hicieron es, o más bien el tema que me hicieron, la libertad religiosa como principio fundamental o principio básico para las gestiones gubernamentales. Quiero decirles que a nivel gobierno hemos hecho ese esfuerzo. Ninguna iglesia tiene privilegios sobre otra. A todas se les trata por igual, a pesar de que sean muy pequeñitas y no tengan quizá una fuerza como otras. Todas son bienvenidas, todas son aceptadas y a todas se les ayuda dentro del marco de la ley. Entonces ahora, voy a cerrar con un comercial, por ejemplo, nos dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Porque siguen suspendidos los plazos y los términos en gobernación y no se hace nada. No hay ningún trámite. Bueno, les voy a decir algo muy importante. Los trámites que se presentaron antes de marzo, antes de la pandemia, antes de los fines de marzo, ya están todos terminados, porque todo se terminó en casa. Entonces ya estamos al 100%. ¿Qué va a pasar con lo que ahora va a venir cuando abramos las oficinas? Ya veremos. Pero ya empezamos desde cero todos. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? Tampoco lo sé. ¿Cómo va a ser la atención al público? Va a cambiar. Vamos a encontrar nuevas formas, pero no por ello vamos a dejar de atender y vamos a decir que el derecho humano que todas las iglesias tienen y las personas que forman parte de una iglesia tienen, no se les va a atender. El derecho humano a la libertad religiosa es vital. Y para el cierre completo es, con ello, entonces abonamos para la paz. Si no podemos nosotros dar un trato igualitario, no podemos abonar para la paz. Si no podemos, y con las dos problemáticas que les puse en la ponencia, atender cómo a trabajar con los pueblos indígenas estas diferencias en sus concepciones, nos va a costar trabajo llegar a la paz. Si no podemos entender que un religioso o una religiosa tiene derecho a hablar sobre su posición en un tema determinado en la sociedad, haciéndolo con respeto, vamos a tener problemas. Yo creo que todos tenemos el derecho, todos tenemos la oportunidad de formarnos y de hablar. No hay ninguna limitante, lo cual diría yo que con esto termino, es lo que nos hace encontrar una verdadera libertad religiosa cuando encontramos una verdadera democracia para todos y todas de nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, estimado licenciado Jorge Lee, por traernos esta ponencia que de alguna manera trae luz. Tenemos el tiempo muy corto, pero hay una pregunta que quiere plantearte la licenciada Paulina. Me están pasando que quiere hacer una pregunta a ti directamente. Entonces, adelante, regidora, por favor. Gracias. Seré muy breve. Primero que nada, felicitarlo. Creo que además de ser luz, nos abre, nos motiva para a los que estamos en la parte de gobierno seguir luchando para que se tenga esta verdadera libertad religiosa. Mi pregunta va sobre todo en la participación de las asociaciones religiosas en la vida política, en la opinión que puedan ejercer
en ciertas políticas públicas que se promueven y en la participación de su comunidad, ¿cuál es la responsabilidad que jugaría cada ente? Es decir, ¿qué responsabilidad tenemos el Estado, el gobierno, los legisladores para alcanzar esto? ¿Qué responsabilidad tienen las asociaciones religiosas para alcanzar esto, digamos, en esta convivencia con las personas que a lo mejor no piensan igual que los que son miembros de una comunidad, de una asociación religiosa? ¿Y qué responsabilidad también tienen los que somos parte de una comunidad, en mi caso, yo, por ejemplo, católica, para defender a los líderes católicos de la opinión que emiten? Porque creo que aquí es la responsabilidad de todos de lograr esto, ¿no? Porque este es como el ideal que queremos alcanzar, pero ¿qué papel debemos jugar cada uno de estos entes, por así decirlo, para realmente alcanzarlo y lograr los objetivos que plantea? Y muchísimas gracias y nuevamente felicidades por su exposición. No, muchas gracias. Y perdón, me pasé del tiempo, no me fijé. Discúlpenme. La responsabilidad es compartida. Definitivamente, todos somos responsables. Yo me preocupo mucho cuando el Estado no entiende que es Estado, ¿no? Cuando el Estado, lo digo de verdad con mucho respeto, pero yo voy a los estados y resulta que los directores de asuntos religiosos de los municipios son todos pastores. De entrada está mal eso. Están violando incluso la ley. Entonces, somos Estado. Alguien me decía, oiga, ¿podemos hacer esto? No, somos Estado. Yo tengo mis creencias propias, pero yo soy Estado. Yo soy Estado laico, tengo separación de iglesia y Estado. Entonces me conduzco con esa cuidado del Estado. ¿Qué pasa con las iglesias? También son responsables. Las iglesias no todas hablan igual. Quiero decirles que hay iglesias progresistas, ¿no? Llamándole de una manera así, ¿no? Pro derechos, por decir. Y entonces nos cuesta mucho trabajo entender cómo pudieron estar a favor de esto que nosotros vemos bajo nuestros esquemas religiosos que no está bien. Pues existen también, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el ciudadano? El ciudadano tiene que llegar y decir, yo no creo esto, pero aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Es decir, todos tenemos la necesidad de dar un paso más allá y no quedarnos exclusivamente con nuestra creencia porque creemos que esta tiene que ser impuesta y no debe de ser impuesta porque hay libertad para todos, ¿no? Por ahí decía un teólogo colombiano, decía, me preocupa cuando el tema de la religión, el tema de nuestra fe, la queremos imponer a toda la ciudadanía como si fuera única. No, somos tantos y tan variados que no es por ahí. Entonces necesitamos entender que el otro cree completamente diferente. Y yo cierro con esa frase que me gusta, el otro no es un límite, el otro es una oportunidad. Y en eso me parece que podemos ir avanzando mucho. Muchas gracias, licenciado, escucharte. Muchas gracias, licenciado, escucharte. Realmente se apetece más y más y más como un buen platillo que uno puede degustar. Gracias por tu intervención. Hay varias felicitaciones. Por parte de nosotros también te damos las más expresivas y sinceras gracias. Queremos destacar la presencia también entre los asistentes del obispo Felipe Arismendi, que nos está acompañando y está dejando por ahí algunos comentarios. Quiero ceder la palabra a nuestro presidente, el pastor Reinaldo Rodríguez. Él tendrá algunas palabras para nosotros antes de ir concluyendo. Adelante, estimado pastor. Muchas gracias, licenciado Lee, una exposición muy clara, muy amplia, muy edificante. Seguramente que todos tomamos nota, tanto las autoridades como los diferentes actores religiosos que estamos participando en esto. Y de verdad nos ha dado un impulso muy fuerte para seguir entendiendo o entender más de lo que se trata la libertad religiosa y de importancia en la construcción de la paz. Pues quiero agradecer desde luego a la Pati Durán por todo su apoyo en el municipio de Naucalpan, que fueron nuestros anfitriones, al licenciado Pedro Mena. Pues ya el tiempo se nos vino, el arzobispo Chaboya, todos los pastores, todos los ministros, muchas gracias por su participación, a la gente en general de la sociedad que estamos
teniendo unas audiencias muy interesantes. Les agradecemos también su participación, a Cristian, al pastor Cirilo por su también excelencia en dirigir, en puntualizar todas las cosas, a la licenciada Paulina Pérez, María Paulina Pérez, como regidora, pues muchas gracias también por su interés, inmediatamente lo pudimos notar en poder llevar a cabo todas estas ideas, principios de sociedad. Y quiero invitarles a todos para la semana que entra, es la última conferencia, perdón, para el jueves próximo, pasado mañana es la última conferencia, donde tendremos las conclusiones de todo el Congreso, estarán a cargo del pastor Cirilo Cruz, pero también es muy importante comentarles que de último momento, pues a través de la gestión del doctor Mauricio, pudimos contactar o pudo contactar al licenciado Rodrigo Iván Cortés, que es el presidente del Frente Nacional de la Familia. Entonces, él va a tener el tema también, la familia constructora de la cultura de la vida y la salud. Va a ver, me imagino, como todas las exposiciones, muy interesante, muy edificante, y quién más como una persona que ha luchado por los intereses de la familia y de la nación, el licenciado Rodrigo Iván Cortés, pues nos pueda expresar sus ideas, poner su conferencia, y creo que va a ser de mucha bendición para todos. Gracias a todos, a Conciencia Nacional, por estarnos participando toda la transmisión, y pues que Dios los bendiga, y nos vemos pasado mañana, primero Dios, 11 de la mañana, para finalizar este gran congreso. Muchas gracias, presidente Pastor Reinaldo Rodríguez, y gracias a todos. Esta tarde podemos juntos irnos sonriendo, a disfrutar y a remoler un poquito, como dicen en mi pueblo, lo que hemos escuchado. Licenciado Lee, un abrazo, saludos por ahí, asuntos religiosos, y estamos listos para continuar en la batalla. Nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias. Por este mismo canal y a esta misma hora, 11 de la mañana, día jueves. Hasta pronto. Cuídense. Usen el cubrebocas, no se les olvide.